Estimadas y estimados estudiantes, un gusto saludarles. El día de hoy vamos a revisar la clase referente al plan de cuentas de la Cátedra de Contabilidad de Servicios. ¿Qué es un plan de cuentas? Empecemos por imaginarnos qué es el plan de cuentas. Ustedes saben que nosotros en la contabilidad registramos transacciones y a cada una de esas transacciones les damos un nombre como tal. Ese nombre que nosotros damos tiene una finalidad. La finalidad es la siguiente. El plan de cuentas, al ponerle una denominación como tal a cada una de las transacciones que nosotros estamos yendo a registrar, el plan de cuentas es un listado que nos indica cuáles son las cuentas que van a intervenir en el proceso contable. Entonces, mire la importancia del registro que nosotros estamos haciendo en nuestra contabilidad. Nosotros de ahí podemos conocer qué es lo que estamos yendo a registrar, qué nombre le voy a poner a esa transacción. Este plan de cuentas nos sirve para tener estandarización en los registros contables. Además, este plan de cuentas se encuentra ordenado de acuerdo al grupo al que pertenecen, es decir, se van ordenando por grupo, por subgrupo. Se encuentran también debidamente numerados o codificados según las necesidades y actividad económica del negocio o de la empresa como tal. ¿Cuál es la importancia del plan de cuentas? Nos ayuda a tener una estructura y una organización. ¿Cómo nos ayuda a tener esta estructura y organización? Todas las cuentas están agrupadas y segmentadas para que la información sea transparente y útil para todos los miembros de la empresa. Es decir, que cualquier persona que tome el plan de cuentas o revise el plan de cuentas lo puede interpretar, lo pueda revisar. ¿Por qué? Porque está debidamente estructurado. Facilita conocer datos relevantes. Al conocer nosotros los datos relevantes, esto lleva a tomar decisiones más planificadas para la empresa y no dejar escapar oportunidades de crecimiento. ¿Por qué decimos decisiones más planificadas? Porque usted al tener sus cuentas debidamente estructuradas al momento que extrae estados financieros o presenta estados financieros, usted va a tener o va a saber cuánto tiene en el activo, cuánto tiene en el pasivo y qué es lo que usted puede ir haciendo con esos resultados. Puede ir tomando decisiones más oportunas. Si tal vez sus gastos están muy elevados, ¿cómo usted puede controlar o disminuir los gastos? Si sus ingresos no están compensando sus gastos, ¿cómo puede usted incrementar esos ingresos o reducir esos gastos? Si yo tengo mis cuentas del pasivo, que son las obligaciones que yo tengo con terceros, elevadas también, yo puedo decir por qué estoy accediendo a créditos si no tengo con qué pagar estos créditos. Entonces nos facilita conocer esos datos importantes o relevantes, es decir, conocer el saldo de cada una de las cuentas, por qué está alto, por qué está bajo, por qué incrementó, por qué disminuyó. ¿Es un elemento de apoyo? Claro que sí que es un elemento de apoyo el plan de cuentas. Nos sirve para establecer y guiar las acciones más específicas de acuerdo con el panorama actual de la organización y entender por qué una cuenta aumenta o reduce sus saldos. Justo como les decía hace un momento, usted ya sabe por qué en la cuenta caja se incrementó o se disminuyó, porque usted ya tiene todos los movimientos de entradas y salidas de dinero en efectivo registrados en la cuenta caja y todos esos movimientos en esa cuenta con ese código. Brinda mayor confianza sobre el control de las finanzas. También nos ayuda a esto. ¿Por qué? Porque al tener una lista con todos los movimientos de la organización es más sencillo comparar los estados financieros de un periodo a otro y realizar un seguimiento de las transacciones. Usted con el plan de cuentas puede ir registrando cada uno de los movimientos en la cuenta que usted establece. Pero eso no quiere decir que usted de un año a otro, si tenía en cuentas por pagar, usted luego pone cuentas por pagar 1, o sea, y va agregando cuentas, y a la final usted no va a tener con qué comparar. Pero si usted se viene manejando con la misma denominación de la cuenta un año tras otro, usted puede ir comparando. En el año X tuvo $1,000, en el año Y tuvo $2,000. Es decir, que en el año de Y se incrementaron $1,000.
pero usted tiene una información que puede ir comparando de manera correcta, de manera efectiva y eficiente. Con esto nosotros decimos que el plan de cuentas nos permite reconocer y controlar. Eso sí, nos permite reconocer y controlar. Reconocer porque cualquier transacción que vayamos a registrar, nosotros tenemos que saber cuál va a ser la naturaleza de la cuenta. Y controlar, es decir, que yo voy a ir ingresando todo lo que ingresa a la empresa y todo lo que sale de la empresa. De todas las cuentas que maneja el negocio o la empresa, como bien les mencioné ahora. Nos permite tener un registro ordenado de las organizaciones, haciendo más fácil su posterior análisis, justo como conversamos hace un momento, el tema referente a la presentación o comparación de estados financieros de años anteriores. Es una clave para la gestión y planificación, sí, porque en base a esos saldos que yo tenga por cada nombre de cuenta contable, yo puedo ir tomando decisiones referente a los rubros más importantes o significativos que presenta la empresa. ¿Cuáles son las características de un plan de cuenta? Ser homogéneo, íntegro, flexible y sistemático. Cuando hablamos de homogeneidad, estamos hablando de que debe ser interpretado por cualquier persona o usuario. Usted no va a poner nombre de cuentas contables que no le entiendan o que sean en términos ambiguos o confusos. Ser íntegro, debe estar acorde a las actividades que cumple la empresa. Si usted se dedica a la comercialización de electrodomésticos, pues todo lo referente a esa rama. Si usted se dedica al tema de la construcción, es decir, una contabilidad de costos como tal, usted tendrá que tener sus cuentas apegadas a esa realidad o a esa actividad. Flexible. El plan de cuentas es flexible porque le permite que usted pueda agregar cuentas o suprimir cuentas, es decir, quitar cuentas según usted considere necesario. ¿Por qué? Porque el plan de cuentas se adapta a la necesidad de la empresa y a las actividades que tenga la empresa como tal. Ser sistemático, es decir, que esté ordenado de lo general a lo particular. Vamos a ver ya el tema del grupo, subgrupo, detalle y demás, sin excluir ningún tipo de información. 4 características que tiene el plan de cuentas. Y aquí el plan de cuentas también nos indica, o el plan de cuentas está estructurado u organizado conforme su naturaleza, a fin de que usted conozca qué tipo de transacción va a realizar y identifique de mejor manera la cuenta contable a utilizar. Por ejemplo, la cuenta del activo es de naturaleza deudora, es decir, va a estar registrada en el débito. Los pasivos son de naturaleza acreedora, es decir, van a estar registrados en el tema del crédito, y así a usted le van dando una serie de detalles para que usted pueda ir registrando de manera correcta las transacciones en su contabilidad. ¿Cómo está estructurado el plan de cuentas? Siempre hablamos, o cuando vemos un solo dígito, estamos hablando del grupo, ¿sí? Y de ese grupo se va a desglosar el subgrupo, la cuenta, la subcuenta y los auxiliares. Como el ejemplo que tenemos de aquí, si hablamos de grupo, hablamos del activo. Si hablamos de un subgrupo, hablamos de los activos corrientes que forman parte del grupo. Si hablamos de una cuenta, hablamos del efectivo en cuenta corriente o efectivo y equivalentes del efectivo que conocemos actualmente. Si queremos ir a una subcuenta, estamos hablando de la cuenta caja. Y si hablamos de un auxiliar, yo puedo hablar de la caja chica como tal, o puedo hablar de la caja 1, caja 2, caja 3. Pero así están debidamente estructurados. En todo plan de cuentas usted va a encontrar el tema del grupo, del subgrupo, de la cuenta, la subcuenta y el auxiliar. Y no es necesario que usted se memorice el plan de cuentas, sino más bien que usted lo sepa manejar, lo sepa interpretar, porque eso le va a ayudar a realizar el trabajo contable, más que nada el registro. Recuerde siempre que cuando tenemos al dígito 1, vamos a hablar de las cuentas del activo. Cuando usted ve el dígito 2, está hablando de las cuentas del pasivo. Cuando usted ve el dígito 3, del patrimonio, y estas son cuentas de balance.
Cuando usted ve el número 4 ingresos, 5 costos, 6 gastos, a veces entre los costos y los gastos, a veces el gasto es del 5, el costo es del 6, sin embargo, estos grupos siempre van a hacer cuentas de resultados. Para finalizar, el plan de cuentas es un componente crítico de la contabilidad porque aporta un orden y una claridad al proceso del registro de las transacciones económicas financieras. La correcta elaboración y la utilización a usted le van a permitir una gestión contable eficiente y va a tener una mayor transparencia en la información que usted presente. Además, al tener usted esta guía estructurada, como contador puede evitar errores, puede evitar confusiones y va a garantizar que las transacciones se están registrando de manera correcta. Esto sería todo en esta clase, estimados estudiantes.